Buen día, arquitecto. Nosotros somos el grupo 10. El tema que nos tocó fue el análisis de esfuerzos básicos en elementos estructurales. Los integrantes son Pacheco Sanginos Lidia, Karkin Castro Verónica, Moredo Brune Sergio, Irene Navarro, Yuji Noa y el quien le está hablando, Silo Morales Roberto. Índice. Primero tenemos la introducción, también tenemos el ejercicio, tercero la resolución y por último tenemos el resultado. Análisis de esfuerzos básicos en elementos estructurales. Se estudian las fuerzas internas que actúan sobre los componentes de estructura como vigas y columnas para determinar si pueden resistir las cargas sin deformarse o fallar. Eh, Procesos y objetivos de análisis. Primero es identificar las cargas, se determinan las fuerzas externas, peso de la estructura, vientos y sismos. Tenemos calcular los esfuerzos internos, se calculan intensidad de de las fuerzas internas generadas en el elemento en las respuestas a la carga. Evaluar el comportamiento. Se analiza cómo estas fuerzas internas afectan el material, provocando deformaciones y tensión. Determinar la seguridad. El objetivo principal es asegurar que los esfuerzos no se superen la capacidad material y evitando fallos. Tipos de esfuerzos básicos. Tracción. Se produce cuando las fuerzas actúan para estirar o alargar un elemento estructural. Compresión. Ocurre cuando las fuerzas intentan aplastar o acortar un elemento. Flexión. Aparece cuando una carga transversal hace que una pieza se doble, produciendo compresión en un lado y tracción en el otro. Torsión. Es el efecto de las fuerzas que intentan retorcer un elemento alrededor de su propio eje. Cortante. Se produce por fuerzas que actúan en direcciones opuestas y tienden a cortar o deslizar una sección del material. Aplicación. En la aplicación, el análisis de esfuerzos se aplica a elementos como vigas, columnas, losas y otros componentes de una estructura para garantizar su resistencia, estabilidad y rigidez. Se utiliza tanto en el diseño inicial como en la verificación de estructuras existentes. El ejercicio propuesto es el siguiente. En la construcción de un edificio de oficinas de 5 pisos, se requiere diseñar una columna de concreto armado capaz de soportar de manera segura y eficiente las cargas verticales de dicho edificio. El objetivo principal es determinar una solución estructural que garantice la estabilidad y la capacidad de carga de la columna bajo condiciones de uso normal, teniendo en cuenta que cada piso tiene una superficie de 12 metros por 8 metros y un peso aproximado, incluyendo losas, acabados, tabiques y cargas vivas, de 15 kN por metro cuadrado. Los datos son los siguientes. Las dimensiones de las columnas de la sección cuadrada de 40 centímetros por 40 centímetros. Altura de la columna 3 metros por piso. Resistencia del concreto 25 megapascales. El módulo de elasticidad del concreto de 25 gigapascales. Se pide calcular la carga axial total que soporta la columna en el primer piso. Determinar el esfuerzo promedio de compresión en la columna. Verificar que la sección soporta la carga axial. Calcular la deformación unitaria y el acortamiento total de la columna. Resolución. En el primer punto piden la carga axial total. Calculamos el área de un piso que sería 12 metros por 8 metros, que sería igual a 96 metros cuadrados. Luego calculamos la carga por piso, que sería igual a 96 metros cuadrados por 15 kN por metros cuadrados, que es igual a 1440 kN. Y a continuación también calculamos la columna del primer piso que soporta los 5 pisos, que sería igual a 5 por 1400 kN, que sería igual a 7200 kN, que si lo convertimos sería igual a 7.2 por 10 a la sexta newton. En el segundo punto piden el esfuerzo promedio de la columna. Primero hallamos el área de la columna, que sería igual a 0.40 por 0.40 igual a 0.16 metros cuadrados. El esfuerzo sería el peso total
entre el área de la columna, que sería igual a 7.2 por 10 a la sexta, entre 0.16 igual a 45 megapascales. Siguiendo con el punto número 3, que sería verificación con la resistencia del concreto, el esfuerzo es igual a 45 megapascales. Es mayor que la resistencia del concreto, es igual a 25 megapascales. Eso significa que la columna no puede soportar la carga solamente con el concreto, por lo que se requiere colocar refuerzo de acero o aumentar la sección transversal. Como punto número 4, tenemos la deformación unitaria y acortamiento de la columna, que se calcula como el cociente entre el esfuerzo y el módulo de elasticidad del concreto. Epsilon es igual a sigma entre E sub C igual a 45 por 10 a la 6 dividido entre 25 por 10 a la 9. Lo que da un 1.8 por 10 a la menos 3. Acortamiento total de la columna con una altura de 3 metros, delta L es igual a Epsol por la longitud, igual a 1.8 por 10 a la menos 3 multiplicado por 3, lo que da 5.4 por 10 a la menos 3. Es decir, 5.4 milímetros. Resultado: carga total sobre la columna 7200 kN. Esfuerzo promedio 45 megapascales. El esfuerzo excede la resistencia del concreto. Como se ve en el paréntesis, la resistencia del concreto es igual a 25 megapascales de resistencia. La columna debe rediseñarse. Tiene una deformación unitaria de 1.8 por 10 menos 31.8 en el tiempo. El acortamiento total de la columna es 5.4 milímetros. Bueno, en este ejercicio se muestra un caso realista aplicado a un edificio donde se calculó la carga axial, se revisó la resistencia del material y se obtuvo la deformación estructural. Gracias.